gusto que nos sigan viendo y escuchando para continuar escudriñando la palabra. Hemos estado revisando lo que es Éxodo 21 y semana a semana el Señor nos trae cosas nuevas, nos revela cosas, mandatos, situaciones nuevas que van cambiando nuestra vida, nuestro pensamiento, cuando Él nos empieza a quebrantar y nos empieza a escudriñar, a limpiar esa mentalidad que viene del mundo para que sea transformada y tengamos una mentalidad que esté alineada a la de Él. Pero vamos a darle la bienvenida a Eli. Buenos días, Eli. Buenos días. Bueno, pues gracias a Dios que nos permite estar nuevamente aquí con ustedes. Y a Lili, buenos días. Muy agradecida con el Señor y maravillada de todas las cosas que nos muestra previo al estudio y las que nos muestra cuando estamos aquí. Sí. Vamos a retomar un poquito lo que fue Éxodo 21. Es casos de daños personales y viene del verso 12 al 36. Semana a semana hemos estado escudriñando diferentes versos. La semana pasada estuvimos escudriñando, fue Éxodo 21, 12, Éxodo 21, 13, el 14 y el 15 y 16. Ok, ¿de qué hablaban estos versos, Lili? ¿Nos puedes hacer un...? Claro que sí. Nos hablaba acerca de los mandamientos. Uh-huh. Estuvimos hablando del quinto, del sexto y del octavo mandamiento. Y nos habíamos quedado en énfasis en el 15 y en el 16, que trataba acerca de la obediencia a la madre y al padre, y también en relación al secuestrador. Okay. Ahí cerramos el programa y estábamos hablando del secuestro. Y ahí va. Recuerdo que tú comentabas que te habías quedado con algo importante del secuestro. ¿Lo quieres comentar? Bueno, estaba buscando ejemplos de secuestro en la Biblia y me llevó inmediatamente a José, en donde son sus hermanos quienes lo secuestran, y cómo los hermanos tienen consecuencias de ese acto, y José tiene bendiciones también. Y también hay otro pasaje, ahora te digo en dónde está, en Jueces 21, en donde habla de la liberación del pueblo, liberando al pueblo de los adversarios que están en Canaán y de la guerra de Israel contra Benjamín. Y hay un momento en donde los que están combatiendo arrebatan mujeres de la tierra de Benjamín. Y también, si seguimos leyendo la palabra, siempre hay consecuencias. Entonces, creo que todo el verso de Éxodo 21 nos habla de la restitución y de lo que sucede cuando nosotros cometemos una falta a la ley. Ok. Una palabra que está muy mencionada en estos versos es esclavo. Vamos a retomar lo que es un esclavo, que estábamos viendo que era un término que es utilizado en la Biblia de muchas formas, ¿no? Que se aplica de diferentes maneras. Dice que se puede aplicar a los funcionarios como siervos del rey, a alguien que tiene relación de dependencia con otra persona, cuando un inferior se dirige cortésmente a un superior para expresar su misión. A los que adoran y sirven al verdadero Dios como súbditos suyos se los llama siervos del Señor, y especialmente a sus representantes y voceros escogidos. Y se refiere a Israel como el siervo del Señor a quien Él escogió, y en un sentido especial el Mesías en persona sería el siervo de Jehová, que completaría la restauración espiritual y glorificación de Israel. También comentábamos que siervo y esclavo es lo mismo, que nosotros cuando nacemos tenemos dos simientes. Entonces, es la de Satanás, sirves a Satanás, o la de Dios, o sirves a Dios.
¿sí? Entonces, nosotros somos llamados a ser siervos, a ser esclavos, a ser servidores, a proclamar su evangelio. Cuando nacemos en Cristo, entonces nosotros nos volvemos esclavos de Él y libres de la carne, porque estamos en la continua lucha. Cuando somos servidores del enemigo, estamos presos, ¿sí? Del alma, no, libres en el alma, supuestamente, y atados en la carne porque están con Él, perdón, ¿sí? Y vamos a empezar en donde nos quedamos, que fue Éxodo 21:17, y dice lo siguiente. Aquí se está retomando el mandamiento quinto, que es el de honrar al padre y a la madre, como lo habías dicho. Y dice que cualquiera que deshonre a su padre o a su madre será ejecutado. Quiero retomar un poquito lo que es la honra. Dice que la honra es mostrar respeto y consideración hacia una persona, que viene del latín, el respeto viene del latín respectus, que quiere decir atención, consideración, acción y efecto de respetar. Y algunos sinónimos de respeto son los siguientes: admiración, estima, adoración, devoción, veneración, culto, idolatría, fervor, pasión, amor. En otra línea es decencia, decoro, honor, honorabilidad, respetabilidad, nobleza, dignidad, honra, estimación. En otra línea es miramiento, cortesía, cautela, atención, consideración, cuidado, recato, prudencia. Pero el Señor, ¿qué será el poder de la honra, Eli? ¿Qué sería el poder de la honra, Eli? A ver. Pues cómo tus actos, tus palabras hablan de ti mismo y de quién eres, ¿no? En este caso, de tu amo, en nuestro caso, de nuestro Señor. Ok, Eli. Igual, bueno, pienso que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos padre y madre, por ejemplo, cuando tú ves cómo se comporta un niño, de alguna manera refleja la educación que sus padres le han dado. Entonces, si el niño se porta bien, si el niño es educado, refleja cómo sus padres lo han educado. Entonces, igual creo que nosotros cuando nos convertimos en hijos de Dios, muchos nos hablan de tu testimonio. Tu testimonio es el que habla si es que eres hijo de Dios. Entonces, creo que de alguna manera es eso, la manera que nos comportamos. La honra, ¿no? El Proverbio 29:15 dice eso: el hijo consentido avergüenza a su madre. Así es. Bueno, dice que el poder de la honra es valorar, estimar y amar. Y que para ser honrado, estimado y amado, debemos nosotros primero hacer eso, ganárnoslo, ¿no? Dice que cuando no honramos es porque no confiamos en Dios. En Salmos 23:1, ¿me puedes ayudar, por favor? Sí. Dice: el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Y dice que no honramos porque no tenemos el amor del Señor. En Salmos 23:4, por favor. Sí, dice: aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. ¿Qué tan importante es tener fe? Es de suma importancia para nosotros poder entender un poquito por qué el Señor hace tanta distinción entre la simiente de Satanás y la simiente que viene de Él, lo que es nuestra carne y lo que es ya nuestra relación con Él mismo. Dice que también cuando no honramos es porque, la recompensa de la honra, es lo que decías tú, Eli, que se manifiesta con
con nuestro hacer, con nuestro carácter, que va modificándose día a día y damos testimonio de que nuestro carácter ha sido transformado por medio de Jesús, ¿sí? Dice que nos da acceso a las promesas del Señor, que cuando hay deshonra, la vida se acorta. Me gustaría que me ayudaras en Efesios 6, del 2 al 3, y tú, Eli, que buscaras Malaquías 1:6, que dice que la honra es una señal de temor a Jehová. Dice también que es la honra señal de madurez. ¿Ya lo tienes? Sí, 1:6 Uh-huh. dice: el Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes: un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Si yo soy su padre y su señor, ¿dónde está el honor y el respeto que merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. No obstante, pregunta: ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? ¿Continúo o hasta ahí? Sí, continúa. Mostraron su desprecio al ofrecer sacrificios contaminados sobre mi altar. Entonces preguntan: ¿cómo hemos contaminado los sacrificios? Los contaminaron al decir que el altar del Señor no merece respeto. Hasta ahí. Aquí está muy claro, ¿no? Está muy claro lo que es deshonrar al Señor. Efesios 6, Uh-huh. del 1 al 3. Uh-huh. Hijos, obedezcan a sus padres por causa de nuestro Señor, pues esto es justo, porque este es el primer mandamiento como promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y se prolongue tu vida sobre la tierra. Hay ejemplos de desobediencia de los hijos, y si te pones a pensar o analizar las diferentes situaciones de las muertes de los hijos, no tenemos acceso a la vida privada, no tenemos acceso tampoco a su pensamiento o a su sentir. Pero, por ejemplo, todas las personas que asesinan, que roban, tienen castigos muy severos. Secuestran, se nota, ¿no? La vida se acorta. Son personas que llega a su fin por ejemplo, los adolescentes cuando se meten a esos grupos delictivos, ¿cuánto tiempo duran vivos? O sea, y luego sufren la persecución, no son libres, ¿no? A eso se refiere. Dice también que cuando no honran, la recompensa de la honra, es que debemos de honrar en todo momento. Nos podemos ir a 2 de Corintios 9:7, por favor. Dice que no lo debemos de hacer como una necesidad, como por cobrar algo, por una recompensa. Es honrar en todo momento. ¿Me puede leer? Sí, dice: cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Amén. ¿Cómo podemos honrar a Dios? Dice que en Mateo 6:33, dice que es poniéndolo en primer lugar. En Juan 14:23, Lili, por favor, dice que es obedeciéndolo. Juan 14:23. Te leo. Mateo 6:23, que es poniéndolo en primer lugar, por favor. Sí, dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Amén. Y Juan 14:23, Jesús le contestó y dijo: el que me ama guarda mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Es la obediencia. Dice también que honramos a Dios dándole primicias. Nos vamos a Proverbios 3:9, por favor. Y dice también que es haciéndolo partícipe de todo. En Isaías 29:13, por favor. Proverbios 3:9.
Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Isaías 29:13. Entonces Yahweh dijo: por cuanto este pueblo se acerca con su boca y me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí y su reverencia a mí es conforme a mandamientos y a doctrina de hombres. Dice que la honra forma parte de la adoración a Dios. Conforme nosotros vamos honrando como se debe al Señor, es como nosotros lo adoramos. Es una forma de rendirle tributo, de demostrarle nuestro amor. Porque ¿cómo le demuestras tú el amor a Dios si Él es el que te ha dado todo? ¿Tú qué le puedes dar? La riqueza, el trabajo, todo Él te lo da. Todo nos lo da. Entonces, ¿cómo nosotros podemos demostrarle la honra? Adorando, alabando, guardando los mandamientos, agradeciendo. Pues igual, bueno, la Escritura dice, el que me ama guarda mis mandamientos. Pero también creo que en lo que leyeron ustedes, dice que de nuestro corazón tenemos que hacerlo. Y creo que eso es importante. La Escritura también dice que Dios conoce nuestro corazón. Entonces nosotros creo que tenemos que servirle de nuestro corazón. Y yo creo que si no lo tenemos, pues hay que pedírselo. Hay que orar para decirle, Señor, ayúdame a que yo te honre de todo mi corazón, si es que no lo estoy haciendo. Creo que... Fíjate que cuando estaba yo analizando esto de, porque nos habla del mandamiento de honrar a padre y a madre, me llevó a Proverbios 1, 8, 9 y Proverbios 6, 20, 21, que ambos en la parte final dicen lo siguiente. Te dice, bueno, obedece a padre y a madre. Sí. Y dice, nada más voy a parafrasear la última parte, dice, porque es una ordenanza y será adorno para tu cabeza y collar para tu cuello. Y en Proverbios 6, 20, 21 dice, este es el mandamiento, es la instrucción. Ahora, átala de continuo a tu corazón y enlázala en tu cuello. Y entonces yo no entendía bien hacia dónde me llevaba el cuello, ¿no? Entonces lo busqué en el Strong, hay como 4 palabras que son sinónimo de cuello, pero al final lleva a la humillación y la cerviz. Entonces, cuando tú guardas el mandamiento de honrar a tu madre y a tu padre, aprendes la humildad de estar bajo la orden o bajo el cuidado, bajo el mandamiento de tu padre y madre terrenal, que ya lo habíamos visto cuando vimos el mandamiento, pero atarlo al corazón, o sea, la emoción, al amor, al entendimiento de que estas personas son tus padres, y luego al cuello como collar y corona en la cabeza. Entonces eso nos prepara, y también hablábamos en el mandamiento, cuando hablamos en el programa en el mandamiento, que las personas que no tienen una buena relación con padre y madre desde la infancia, les es un poco más complicado entender el amor de Dios o acercarse a la palabra por cómo fueron lastimados de pequeños. Así es. Dice en Levítico 29 que a cualquiera que maldiga a su padre o a su madre se le condenará a muerte. Ha maldecido a su padre o a su madre y será el responsable de su propia muerte. Proverbios 20:20. El que maldice a su padre o a su madre morirá en la más espantosa oscuridad. Mateo 15:4 y Marcos 7:10. Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ahí es donde viene la promesa, ¿no? Sí. Si honras a tu padre y a tu madre, tendrás largura de días. Muy bien. ¿Alguna...? Tengo también Proverbios 8:36, y dice, pero los que pecan contra mí, o sea, contra el Señor, se dañan a sí mismos, y todos los que me aborrecen son amantes de la muerte. Eso es muy importante porque todo el capítulo nos habla de la muerte irremisible, ¿no? Entonces, de la muerte, y hemos estado analizando como en esos 2 niveles, la muerte física literal de la que habla Éxodo, y luego la muerte espiritual de la que nos habla en los evangelios. Y ahí estamos tratando de ir acomodando esas analogías. Así es.
Pues vamos a pasar a Éxodo 21, 18 y 19, que es el sexto mandamiento. Y dice, el 18, supongamos que dos hombres pelean y uno golpea al otro con una piedra o con el puño, y la persona herida no muere, pero tiene que guardar cama. Si después puede levantarse y salir caminando de la casa, aunque fuera con muletas, entonces no se castigará al agresor, pero estará obligado a compensar. Esta es una palabra muy importante. En tu Biblia, ¿cómo viene? ¿Es Éxodo 21, 19? Sí. Dice que estará obligado a compensar a su víctima por el trabajo perdido y a pagar por su recuperación. Aquí dice, pagará por el tiempo que haya estado inactivo para que se cure. Bueno, ¿a qué nos lleva esto? Habla de restituir un daño el daño que se hizo, restituirlo por otra cosa, ¿no? Por un bien. Hablábamos también, porque más adelante lo vamos a seguir mencionando, lo que es los esclavos. Hablábamos que el ser esclavo, cuando tú tienes a tu señor, cuando tú ya tienes a tu amo, al que te compró, ¿sí? Le eres fiel y le sirves sin cuestionarle. Entonces, en esta parte del Éxodo 21 nos enseña a través de la esclavitud cómo debemos de servir a nuestro Señor. ¿Sí? Es una sombra de lo que iba a venir con Jesús, porque Él pagó con sangre para comprarme. Entonces, Él es mi Señor, Él es mi amo, Él es mi dueño, ¿sí? Y Él vino a restituir lo que se había hecho. ¿Sí? Entonces, dice que la restitución, la busqué en el Strong, y es la palabra tekán, es restituido, enderezarse, confirmar. Es la palabra 8627. Y los sinónimos de restitución en 5 sentidos son los siguientes. El primero es compensación, indemnización. El segundo es devolución y delación, así lo presentaba. Delación es acusación, denuncia, acción de delatar. El tercer sentido es reposición, reenvío y vuelve con la delación. El cuarto es desagravio, rehabilitación. El quinto es restauración, recuperación, reparación. Es de lo que estos versos nos están hablando, ¿sí? De restituir el daño. Dice Daniel 4:36. Y vamos a empezar con los ejemplos en los versos. Dice Daniel 4:36. En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Estamos hablando aquí de Daniel, que él empezó a dudar y empezó a rendirse a sus concupiscencias, a sus deseos, pero negaba al Señor. Llegó un momento en que negaba al Señor y se volvió como loco, sí es la palabra, se volvió loco. Él no podía ver ya la grandeza del Señor manifiesta alrededor de él, no lo podía ver, el Señor así lo permitió, pero cuando el Señor le da un respiro, él voltea y le pide fervientemente que lo perdone por todo lo que había dicho y lo que había hecho. Y es cuando el Señor, de todo lo que él hizo, todo lo que él torció, porque hizo cosas feas, él se entregó a sus concupiscencias
Entonces, cuando el Señor le da esa oportunidad, Él le pide perdón, Él aprovecha muy bien esa oportunidad y Él le pide perdón, pero recordemos que el Señor es el que conoce nuestro corazón, realmente la intención. Entonces, al Él clamar hacia el Señor pudo ver su corazón y le restituye su reino, le restituye todo, ¿no? Es algo muy importante y es algo muy profundo, porque la gente a veces empezamos, ¿pero por qué esto? ¿Pero por qué me quitó? ¿Pero por qué ahora me pasa a mí esto? ¿Pero por qué ahora me pasa a mí aquello? O nos vemos en el otro. ¿Por qué a él le pasa esto y a mí no? Porque a él tiene lo otro y yo no. ¿No? Y puede ser en lo material, puede ser en lo físico, puede ser en tu alma, en lo espiritual. Son las formas en cómo la restitución se presenta, ¿no? Y vamos a empezar con lo que es la restitución material. En 1 Corintios 15, 27 dice, pues las Escrituras dicen, Dios ha puesto todas las cosas bajo su autoridad. O sea, todas las cosas. No hay nada que no esté fuera de su autoridad. Mateo 11, 27. Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto al Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Mateo 17, 11. Jesús contestó, es cierto que Elías viene primero a fin de dejar todo preparado. Y regresamos. Y continuamos escudriñando la palabra. Estamos conociendo lo que es la restitución en lo material. Estábamos leyendo algunos versos de cómo viene a restituir todo Jesús, ¿no? Y me quedé leyendo lo de Mateo 17, 11 que dice, Jesús contestó, es cierto que Elías viene primero a fin de dejar todo preparado. Él es el que hace la antesala y viene Jesús a restituir todo. ¿Sí? Vamos a 1 Corintios 8, 6, por favor, Eli. Pero para nosotros hay un Dios, el Padre, por quien todas las cosas fueron creadas y para quien vivimos, y hay un Señor, Jesucristo, por medio de quien todas las cosas fueron creadas y por medio de quien vivimos. Amén. Lili, ¿me puedes ayudar con Colosenses 1 del 17 al 20, por favor? Claro. Él es antes que todas las cosas y todas las cosas por Él existen. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, porque Él es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que Él tenga la primicia en todo, porque agradó a Dios que habitara en Él toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, ya sea las que están en la tierra como las que están en los cielos, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Amén. Vámonos a Marcos 8:35, Eli, por favor. Sí. Dice, si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. Aquí estamos viendo algo muy importante, que es cuando te aferras a lo material, y estamos hablando de la misma vida, ¿no? Cuando no le entregas al Señor tu vida, que quieres seguir haciendo por tus fuerzas todo. Ya veíamos en el verso anterior que era que teníamos que entregarle al Señor todo lo que hacemos e invitarlo
a todo a lo que creemos tener planeado en nuestro diario vivir. ¿Me permites Sí. leer el versículo 36 y 37? Dice, Ujú. ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Así es. Voy a leer Marcos 10:21 y esto también viene en Lucas 18:22. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho y le dijo, anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Después, ven y sígueme. Estamos hablando nuevamente de la idolatría. Creo que en la palabra nos dan ejemplos de que muchos no pudieron vender sus pertenencias y seguirle. Hay que recordar que esto viene a ser sombra de lo que estamos viviendo hoy espiritualmente. El Señor nos bendice abundantemente cuando nosotros realmente estamos con Él, creemos en Él, confiamos en Él y buscamos el agradarle, ¿no? Y el Señor continuamente te bendice en muchas situaciones, económica, de salud, todo lo físico, ¿no? Hasta te da de más para, no sé, comprarte algún gustito, una blusa, no sé. Hasta para eso el Señor tiene amor por nosotros, ¿sí? Vamos a leer Mateo 19:29. Sí. Por favor, Lili. Dice, aquel pues que deje casa, hermanos o hermanas, o padre o madre, o esposa e hijos, o campos por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Esto es una promesa, no es nada más literal, no es leerlo y ya, o sea, sí. No, esto es real, de verdad. Si lo buscas y tú empiezas como decía yo, a cambiar tu vida, a escucharle, a leer su palabra, el Señor te bendice enormemente, enormemente, al grado también de cambiar tu pensamiento, para que vayas tú espiritualmente siendo maduro, ir de lo menos a lo más. Eso es lo que quiere el Señor, ¿no? Y en el camino es tanta la plenitud que te da ir siguiendo el camino del Señor, que realmente ya ni piensas en la restitución. No, ya. Es como el propio andar en Cristo es lo bello, lo agradable. Ya no estás pensando en qué vendrá, porque es simplemente magnífico estar ahí. Así es. Vamos ahora a escudriñar la restitución por dar al prójimo. Dice que tenemos recompensas cuando damos al prójimo. Me gustaría que te fueras a Proverbios, Lili, 19:17, y tú, Eli, a Santiago 2, del 15 al 16. Santiago 2, del 15 al 16. Y yo voy a leer Mateo, Proverbios 19:17. El que es guiado por Yahweh tiene compasión del pobre y será recompensado según sus obras. Mi versión, que es Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará. En Santiago 2, 15, 16. Sí, dice, supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver... Ay, perdón. Hasta este. ¿Para qué le servirá eso? Pues, no sé, tal vez para nada. Bueno, o sea, si tú tienes la oportunidad de ayudarlo, pues lo ayudas, ya. A mí me hizo pensar que así nos toma Jesús. Nosotros estamos pobres. Ajá. Y estamos vacíos y estamos como mendigos en la calle,
espiritualmente hablando, aunque en nuestra vida tengamos otras cosas. Y Él viene así y te da, te ofrece, te levanta, te da una moneda, te da alimento. Y entonces, cuando tú sientes realmente esa mano de tu Señor tomándote, te es mucho más natural y sencillo hacerlo por cualquier otro. Sí. Tú hacerlo por los demás, sea en el plano material o en el plano espiritual. Porque Pero, lo que se nos da, sí, por gracia, nosotros tenemos que darlo también. así es. Es el reflejo de lo que nosotros estamos recibiendo, ¿sí? Hacerlo con el prójimo, ¿no? En Mateo 25, del 34 al 36 dice: entonces el rey dirá a los que están a su derecha. Aquí es cuando ya está poniendo las dos líneas de cuando obedeces y cuando no obedeces, ¿no? De dar o de ser un dador alegre, como dice. Tienes que ser un dador alegre. No sé si a ustedes a veces les pasa que de repente vas en la calle y pues si hay personas que te piden algo y pues sacas y les das, ¿no? A veces no les das, sigues tu camino. Pero hay situaciones o momentos en las que sientes la necesidad de darle a una persona. No sé si les ha pasado, ¿no? Y eso no viene de nosotros, eso viene del Señor, porque, por ejemplo, yo no conozco la necesidad de la persona que siento el querer darle. El que te lo pone es el Espíritu Santo. O sea, ve y ayúdale. Y te lo pone y lo sientes. Entonces, como tú decías, es darle, o sea, ya sin pensar, me mandó, ¿qué voy a recibir? ¿Qué voy a recibir? ¿Qué me va a dar? ¿Con qué me va a recompensar? No, ese es ese sentir en el que, ok, callas, escuchas, obedeces y haces. Como la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob, que ellos escuchaban al Señor y ellos obedecían sin cuestionar, sin preguntar qué o para qué, ¿no? Y no sé si a ustedes les pasa, a mí me ha pasado alguna vez con la palabra, que estoy leyendo algo y pienso en alguna persona o hay como algo que le tengo que decir, pero no sé bien para qué. Y entonces lo digo, lo hago y ya después alguna persona dice, es que eso que me leíste en ese momento me fue muy útil o justamente era lo que estaba necesitando, pero ya no viene de ti, ¿no? Ya no viene como diciendo, a ver, yo pienso que él tiene tal cosa, entonces le voy a leer esto, ¿no? No viene desde un pensamiento, sino desde el Espíritu Santo que te va conduciendo y lo haces porque en ese momento corresponde hacerlo. Y fíjate que muchas veces cuando hacemos eso, no sé si les ha pasado, a veces te dicen que estás loca, que ya estás muy obsesionada en la palabra, ¿no? Es como la primera reacción de rechazo, o sea, ¿por qué te estás metiendo? Y cosas así. Y pasa el tiempo y el Señor es cuando muestra que esa palabra pues era para la vida de esa persona. Y luego ya como que regresas y le dices a la persona, pues sí, gracias, ¿no? En aquel momento no sabía que era para mí. Y es cuando el Señor se manifiesta para hacer su obra en cada uno de nosotros, ¿no? Dice Mateo 25, 34, 36. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha, vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Y en Mateo, ahí mismo 25, 41, 43 dice, luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá, fuera de aquí ustedes, los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Pues tuve hambre y no me alimentaron, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me invitaron a su hogar, estuve desnudo
y no me dieron ropa. Estuve enfermo y en prisión y no me visitaron. Creo que está muy claro, ¿no? La bendición y pues el pago de la desobediencia. Y Marcos 9:41 dice: si alguien les da a ustedes incluso un vaso de agua porque pertenecen al Mesías, les digo la verdad, esa persona ciertamente será recompensada. Recuerden que nosotros no conocemos los corazones de los demás y que, así como lo dice aquí en Mateo, el Señor se presenta en muchas situaciones para ver tu corazón, para ver tu madurez, para ver cómo vas caminando. Y nosotros muchas veces decimos, ay, ¿por qué le voy a dar a ese señor que está ahí sentado si no está haciendo nada, ¿no? ¿Por qué le voy a dar? Pero resulta que en vez de tener ese pensamiento, porque hay muchos que estafan, que engañan, que se hacen pasar por enfermos, que se hacen pasar por lisiados y te roban, y tú dices, empiezas a juzgar y empieza tu pensamiento, tú. Pero no importa eso, importa que el Señor conoce nuestro corazón y cuando yo me desprendo de lo material, porque yo no conozco realmente por qué lo está haciendo ese Señor, por qué nos está engañando, por qué quiere robar, no lo sabemos. El único es el Padre. Entonces, cuando yo desprendo ese dinero, yo me estoy liberando de la idolatría, porque a veces cuentas, ay, es que si le doy, y es que si me quedo sin nada, no, además está mintiendo, y ¡fum! Te vas, y das la vuelta. Entonces, aquí está, o sea, una bendición enorme que dice que cuando tú ves en las personas al Mesías y les das, eres un dador alegre, bueno, el Señor te recompensa con algo mejor. Por eso dice que no es fácil dar lo que ya no quieres, porque ya lo que no queremos nos estorba. Lo difícil es quitar, por ejemplo, esa bolsa que me regaló mi hermana y que por estima de mi hermana la tengo ahí guardada, ¿no? Y la vuelvo como un ídolo. Entonces el Señor es lo que quiere, que nosotros entreguemos y desbaratemos todos esos ídolos que se pueden hacer de una forma tan fácil, porque recordemos que es sutil. La línea es muy sutil, es muy delgada y podemos caer muy fácil. Bueno, entonces vamos a continuar con la restitución y vamos a entrar en la redención. Si me ayudas a leer, Lili, Filipenses 3, del 8 al 10, por favor. Y tú, Eli, Romanos 5, 19, perdón. Es Filipenses 3, del 8 al 10. Y Romanos 5, 19. ¿La tienes? No quiere que la lea. No quiere. Se me perdió Filipenses. Oye, antes, perdón, es que me quedé con una idea que no he dicho. También hablabas del dador alegre y de cómo el Señor conoce nuestros corazones. Y entonces me quedé pensando en aquellas personas también que dan, que ciertamente dan porque pueden dar, pero que están esperando a cambio una restitución por cuenta propia, ¿sí? O sea, yo doy, pero necesito, o te doy a cambio de pleitesía, o de es que estés a mis órdenes, o que me tengas en consideración, o después me des un regalo. Es como una sensación, y hay mucha gente que dice, yo soy muy bueno, y yo doy, y doy, y doy, y Dios no me recompensa, o no hay justicia para mí. Pero justamente es ahí en donde ninguno de nosotros podemos juzgar, porque el único que lo hace, y que de esto habla el Éxodo 21, de justicia y de restitución, es el Señor. Así es, amén. Entonces me voy a Filipenses 3, del 8 al 10, y dice lo siguiente: así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él,
he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. Esto es muy fuerte, lo que vamos a empezar a leer de la redención. Esto es muy fuerte porque estamos hablando de que cuando nosotros nos despojamos de nuestra mente, de las cosas materiales, de que cuando el Señor ya está trabajando en nosotros, entonces comenzamos a morir en Cristo. Y ya nosotros, la forma de ver las cosas ya es de diferente manera. Ya no es por nuestra carne. Ya tu mente empieza a cambiar, tu forma de ver y de escuchar y de hablar. O sea, tu conducta empieza a cambiar porque ya estamos nosotros en Cristo. Eso es muy importante, ¿no? Romanos 5:19, Eli. Sí, dice, por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Primera de Corintios 15, 21, 22. Así es, por uno todos pasamos a ser pecadores, pero viene la restitución, la redención a través de Jesús, por su sacrificio, por su muerte. Yo soy redimida. ¿Sí? Primera de Corintios 15, 21, 22. Porque tal como la muerte llegó a ser por medio de un hombre, así también por medio de un hombre será la resurrección de entre los muertos. Porque así como Adán todos los hombres mueren, así también en el Cristo todos serán vivificados. Amén. Recuerden que nosotros antes de conocer al Señor y entregarnos a Él, estábamos muertos en delitos y pecados. Y a través de su sacrificio nosotros volvemos a la vida. Está restituyendo esa vida que nos quitaron, la está restituyendo a través de su muerte y de su resurrección, a través de esa sangre que Él pagó por nosotros. Entonces nosotros nos volvemos su esclavo, su siervo, su servidor. Y yo tengo que honrarlo, ¿sí? A través de la obediencia, del amor, de todo lo que Él me pone delante. ¿Sí? Filipenses 2, 8, 9, por favor. Y tú, Eli, Primera de Pedro 4, 7, por favor. Filipenses 2, 8 y 9. Uh-huh. Hallándose en la semejanza de hombre, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre más excelente que todos los nombres. Hasta ahí. Voy a continuar en Isaías 53, 10, 12, lo que acaba de leer Lili. Dice, formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte. Fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Y lo sigue haciendo el Señor. No termina de ser nuestro mediador de todo lo que seguimos haciendo, de todas las situaciones que van pasando día con día en nuestro diario vivir. Primera de Pedro 4:7.
Dice: el fin del mundo se acerca, por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. Aquí hablamos de que efectivamente los tiempos se están terminando, ya viene, y pues ¿cómo quieres que te encuentre? Porque recordemos lo de la parábola de las vírgenes, ¿no? Insensatas y sensatas. ¿De cuáles queremos ser? ¿De cuáles queremos estar preparadas? O, ay, no pasa nada. Ay, qué exagerados. ¿Por qué son tan obsesionados en la palabra, no? Pero bueno, la palabra es viva y eficaz. Y vamos a seguir con el mensaje de la Nueva Jerusalén en Apocalipsis 21, 3, 8. Dice: oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Y el que estaba sentado en el trono dijo: miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo: escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. También dijo: todo ha terminado. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré a beber agua gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Los que salgan vencedores heredarán todas esas bendiciones, y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. Aquí estamos hablando de la redención de Jerusalén, ya como pueblo, ¿sí? En Jeremías 30, 17, 18 dice: te devolveré la salud y sanaré tus heridas, dice el Señor, aunque te llamen desechada, es decir, Jerusalén, de quien nadie se interesa. Esto dice el Señor: cuando del cautiverio traiga a Israel de regreso a casa y cuando restablezca su bienestar, Jerusalén será reedificada sobre sus ruinas y el palacio reconstruido como antes. Isaías 61, del 3 al 4. A todos los que se lamentan en Israel les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. Reconstruirán las ruinas antiguas, reparando ciudades destruidas hace mucho tiempo. Las resucitarán aunque hayan estado desiertas por muchas generaciones. Está hablando de la restitución de Jerusalén. Primera de Corintios 15, del 45 a 49, ya para cerrar esta escuela, esta hora. Las Escrituras nos dicen: el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Lo que primero viene es el cuerpo natural y más tarde viene el cuerpo espiritual. Adán, el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. Los que son terrenales son como el hombre terrenal, y los que son celestiales son como el hombre celestial. Al igual que ahora somos como el hombre terrenal, algún día seremos como el hombre celestial. Ahí está nuestra promesa de vida. No claudiquemos, no nos demos por vencidos. Hay que seguir pidiendo fe para seguir viviendo en Cristo, para no estar muertos. Decídete cuál línea tomar. Y yo quiero agradecerle a Eli por estar este día aquí. Muchas gracias, Eli. Gracias a Dios que nos permite estar aquí. Y a Lili, muchísimas gracias. Es un placer y un servicio a nuestro Y Señor. que Dios los bendiga. Shabbat Shalom.
Bye.